Hoy revisaremos algunos síntomas generales como la baja de peso, comentaremos un poco sobre astenia, anorexia y las enmarcaremos en lo que conocemos como síndrome consuntivo o constitucional. Como fue mencionado, estos síntomas pertenecen a lo que se conocen como síntomas generales, los cuales son un conjunto de síntomas y signos inespecíficos respecto de las causas que los originan, es decir, no son propios de un sistema afectado. Dentro de los síntomas generales tenemos a la astenia, que se refiere a una sensación de cansancio sin haber realizado un esfuerzo físico que la explique. La dinamia, ¿cierto? Que es bastante parecida a la astenia, pero que se refiere a una pérdida o falta de vigor para comenzar a hacer las cosas, ¿cierto? Por ejemplo, dentro de la vida habitual. La baja de peso, ¿cierto? Que el término es evidente y que revisaremos con mayor profundidad dentro de esta presentación. La anorexia, ¿cierto? Que es la pérdida del apetito y que no hay que confundirla con la inapetencia, que revisaremos más adelante. La diaforesis, que se refiere a una sudoración excesiva. Y la fiebre, que corresponde al aumento de temperatura corporal por alteración del set point hipotalámico y que ya revisamos en un video dentro de este canal. Tanto la astenia como la baja de peso y la anorexia constituyen lo que conocemos como síndrome constitucional. Y para recordarlo, ¿cierto? Está la mnemotecnia de que son las 3 A, ¿cierto? Astenia, anorexia y la A de adelgazamiento. Estos síntomas generales pueden tener o no un origen orgánico y por lo tanto ahí está el trabajo en hacer un diagnóstico diferencial. Dentro de este diagnóstico diferencial es útil buscar marcadores de organicidad, que pueden ser una baja de peso significativa, que ya revisaremos a qué se refiere este concepto, la fiebre, anemia o algunos marcadores de enfermedades específicas o de laboratorio, entre otros. La baja de peso o pérdida de peso puede ser referida de forma espontánea o no. No es habitual que se presente como un motivo de consulta a menos que sea más bien significativa y por lo tanto siempre debemos preguntarla. En ese sentido puede ser comentada desde una perspectiva subjetiva, por ejemplo, la persona se percibe más delgada, le han dicho dentro de su ambiente familiar o laboral, o por ejemplo la ropa le queda más grande, se le caen los pantalones, ha tenido que cambiar de talla. O también puede ser presentada de una forma más bien objetiva, por ejemplo la persona mantiene controles de su peso corporal, ya sea de forma autónoma o por alguna otra enfermedad. Y en ese sentido podría ser útil evaluar los pesos previos presentes en las fichas clínicas. Es importante saber si la pérdida de peso ha sido mediante algún esfuerzo de la propia persona que consulta o no, es decir, si ha sido voluntario o no, ya que por ejemplo podría ser explicada por la presencia de alguna dieta, ¿cierto? Ya sea de forma autónoma o recetada por otro personal de salud, o podría ser por un aumento en la actividad física, la incorporación de nuevos ejercicios, de actividad deportiva, entre otros. También es importante saber que no solo importa la magnitud de la baja de peso, sino que también la temporalidad en la que se ha dado. Y en ese sentido, se ha descrito lo que se llama la baja de peso significativa, ¿cierto? Que va a corresponder a una pérdida de peso respecto del peso habitual, que va a ser mayor del 10% en 6 meses, mayor del 5% en 3 meses o mayor al 2% en un mes. Considerar que estos valores son descritos en la literatura y pueden cambiar, ¿cierto? Por ejemplo, en UpToDate encontré que se describe como significativo aquella baja de peso mayor al 5% en 6 a 12 meses. Por lo tanto, es algo que, si bien varía, hay cierto consenso. No solo importa la magnitud y la temporalidad, sino que también, como fue mencionado, si fue voluntario o no. Y por lo tanto, la baja de peso significativa va a ser aquella que cumpla estos parámetros de magnitud y temporalidad, pero también de que sea involuntaria o con una pérdida de peso mayor al esperado, en caso de que la persona tenga algún tipo de régimen especial. Si bien están definidas todas estas cosas, yo considero que también una baja de peso significativa va a ser aquella que se acompaña de evidencias de organicidad o marcadores de una enfermedad. Es decir, no vamos a esperar que una persona cumpla estos criterios de magnitud y de temporalidad si ya tenemos una evidente sospecha mediante otros síntomas de una patología orgánica o enfermedad, por ejemplo una neoplasia. La baja de peso no necesariamente va a tener una ingesta disminuida. La baja de peso puede tener ingesta conservada, aumentada o disminuida. Y en ese sentido, es importante aclarar los motivos que podrían estar gatillando este cambio. Por ejemplo, una ingesta aumentada si es que está asociada a algún episodio ansioso. Y en caso de disminución de la ingesta, nos preocupa aún más porque queremos saber si podría explicar o no la baja de peso. Y en ese sentido, buscar los motivos de la disminución de la ingesta. Si ha sido porque hay ciertos alimentos que le caen mal y le producen dolor, o si presenta un dolor previo a la alimentación,
si es que ha habido, por ejemplo, disminución de la ingesta por algún tipo de dieta de forma autónoma o recetada por otro personal de salud, distensión abdominal que gatille que ingiera menos comida, entre otras explicaciones. Y finalmente, destacar que existen algunas causas clásicas de baja de peso con ingesta conservada o aumentada que revisaremos dentro de la presentación. Otros conceptos asociados al de baja de peso, pero diferentes, son el de caquexia, ¿cierto? Que corresponde a una pérdida de peso a partir de masa muscular, con o sin pérdida de grasa. Este es un concepto que se describe más en personas con neoplasias, en personas con algunas enfermedades avanzadas, por ejemplo, se describe la caquexia cardíaca, en insuficiencia cardíaca avanzada, la caquexia pulmonar, en, por ejemplo, un EPOC severo. Y la verdad es que es un concepto que hace referencia a estados más bien de una depresión muy intensa de la masa muscular. La sarcopenia, ¿cierto?, está descrito como un síndrome geriátrico, ¿cierto?, que afecta por lo tanto a personas mayores y que se caracteriza no solo por la pérdida de masa muscular, sino que también de fuerza y performance de la persona. Estos términos no son equivalentes a pérdida de peso y los describo simplemente para entenderlos como entidades independientes, pero que no revisaremos en esta presentación. Dentro de algunos datos epidemiológicos, ¿cierto?, que quisiera destacar, tenemos que si hiciéramos un seguimiento de 5 a 10 años en un grupo de personas mayores, como se ha hecho en algunos estudios, encontraríamos que 15 a 20% de estas personas mayores de 65 años tendrían una baja de peso significativa en algún momento del seguimiento, y por lo tanto se describe como un problema frecuente la baja de peso, en especial en personas de edad avanzada. No se han registrado diferencias según sexo en la aparición, ¿cierto?, de la pérdida de peso. Y dentro de las causas se ha reportado, ¿cierto?, entre un 15 y un 37% de causas neoplásicas o malignas, 10 a 23% de psiquiátricas, causas no malignas gastrointestinales destacando, por ejemplo, entre un 10 a 20%, y también un porcentaje de las mismas que quedan sin conocerse la etiología detrás. En el siguiente estudio, solo a modo de ejemplo, se analizaron 2.677 pacientes que presentaron una baja de peso no intencionada y que consideraron significativa. Dentro de los resultados destacó un 33% de malignidad, un 37% de no malignidad, es decir, que incluye diferentes causas, por ejemplo, gastrointestinales o no, 16% de origen psiquiátrico o psicológico, y 14% que no fueron determinadas, pero que dentro de un seguimiento posterior, 5% evolucionaron a cáncer, dentro de los que estaban linfomas, melanomas y cánceres renales. Para la anamnesis de una baja de peso, o ya veremos más adelante un síndrome constitucional, debemos buscar los síntomas por sistema, por ejemplo, síntomas digestivos como dolor, disfagia, hemorragia digestiva, también la presencia de síntomas según la neoplasia que pensemos en la persona, por ejemplo, en una persona mayor de 50 años que tenga hemorragia digestiva, con antecedentes de cáncer de colon, ¿cierto? Vamos a estar buscando síntomas, ¿cierto?, que nos hablen de un cáncer de colon. Patología psiquiátrica, ¿cierto? Antecedentes de episodios de origen psiquiátrico, ya sea personales o familiares, entre otros. Y los síntomas generales, ¿cierto?, que siempre tenemos que preguntarlo. Fiebre, diaforesis, baja de peso, astenia, adinamia, anorexia. Siempre. De la anamnesis remota, ¿cierto?, los antecedentes médicos, con énfasis en las neoplasias previas, personales o familiares, patología psiquiátrica, personal o familiar, patología quirúrgica, ¿cierto?, que haya sido operado, ¿cierto?, una cirugía más bien electiva, por ejemplo, una cirugía bariátrica, que es la cirugía más frecuente a nivel mundial, y que podría explicar, ¿cierto?, una baja de peso de una persona y no saberlo bien por desconocimiento. Antecedentes familiares, ¿cierto?, como ya fue comentado, de neoplasia o patología psiquiátrica, fármacos que consuma la persona, por ejemplo, los anticonvulsivantes, los antidiabéticos y los antitiroideos se han asociado con baja de peso. Los diuréticos no provocan por sí mismos una baja de peso, sino que lo que hacen es pérdida de líquido, lo que podría ser interpretado, ¿cierto?, como una baja de peso, pero no es una baja de peso propiamente tal. Alergia, ¿cierto? Hábitos, por ejemplo, el tabaquismo y el alcohol, ¿cierto?, que podrían asociarse a neoplasia. Cambios en hábitos, por ejemplo, el inicio de alguna dieta, el cambio de hábito intestinal, por ejemplo, la aparición de una diarrea en un síndrome malabsortivo, o el cambio de hábito intestinal descrito en un cáncer de colon. Y también, por ejemplo, cómo está el sueño, la libido y el apetito, pensando también en cómo podría repercutir una patología psiquiátrica en esos ámbitos, y el examen físico general y dirigido según la sospecha. Lo que conocemos como patrón temporal va a ser a cómo vamos a poder caracterizar la baja de peso que le ha ocurrido a la persona en función del tiempo. Y ahí vemos, por ejemplo, distintos patrones, ¿cierto? Algunos que presentan
oscilaciones, otros que presentan una ganancia y pérdida, otros que son más progresivos en el tiempo y otros que se han mantenido estable pero que de un momento a otro presentan una brusca pérdida de peso. En ese sentido, lo que está descrito en la literatura es que una pérdida de peso no intencionada, ¿cierto? Que es decir, una pérdida de peso significativa, cuando sea progresiva, usualmente va a ser indicativo de una enfermedad médica o psiquiátrica seria, ¿ya? Y por lo tanto, esos patrones están descritos para tener más o menos una imagen mental de lo que le está ocurriendo al paciente. Y como se observa y se grafica en esta flecha, ¿cierto? Desde el más superior hasta el más inferior vendría siendo el que grafica una mayor gravedad, ¿cierto? El que ocurre de un momento a otro, ¿cierto? Rápidamente, pero también están estos patrones como progresivos que podrían estar asociando una mayor gravedad o patología orgánica. El rol del examen físico ha sido descrito y por lo tanto en múltiples estudios, ¿cierto? Se ha visto importancia de hacer un examen físico completo cuando enfrentamos una pérdida de peso significativa. Por ejemplo, en una cohorte de 101 pacientes, ¿cierto? El 55% de los que fueron diagnosticados con cáncer tenían un hallazgo anormal al examen físico. En otro estudio, ¿cierto? El 59% fueron diagnosticados con cáncer u otra causa orgánica a partir de hallazgos anormales del examen físico. Y, por ejemplo, pensándolo al revés, ¿cierto? Los hallazgos anormales al examen físico solo fueron hallados en un 3% de los pacientes con un desorden psiquiátrico o etiología desconocida como explicación de la baja de peso. En ese sentido, también hago un llamado, ¿cierto?, a manejar el peso desde un enfoque biopsicosocial, sin emitir juicios ni estigmatizar. Existen bastantes campañas descritas para el abordaje, por ejemplo, no se habla del cuerpo de otras personas. El enfrentamiento y las causas de baja de peso, quiero resumirlo en la siguiente diapositiva. Tenemos que la baja de peso tenemos que abordarla si es voluntaria o involuntaria. ¿La persona hizo algún esfuerzo para bajar de peso o no? ¿Le ha sucedido sin que usted realice mayor dieta, ejercicio, actividad física? Lo otro es saber si ha sido significativo o no. Y con eso nos basamos en la magnitud y la temporalidad. ¿Qué porcentaje de pérdida respecto del peso habitual ha ocurrido en X tiempo? Y finalmente, si tiene alguna relación con la ingesta para orientar con ciertas causas o no. En ese sentido, las grandes causas de baja de peso van a ser psiquiátricas, malignas y no malignas. Dentro de las psiquiátricas, ¿cierto? Tenemos depresión, trastornos alimenticios a destacar. Dentro de las malignas, ¿cierto? Neoplasias gastrointestinales principalmente, pulmonares, hematológicas como linfoma, entre otras. Y las no malignas, ¿cierto? La que destaca es la patología digestiva no maligna, las endocrinopatías y en enfermedades crónicas avanzadas más bien severas y también en algunas infecciones crónicas. Es importante también reconocer la existencia de un grupo de pacientes que van a quedar con una etiología desconocida y que tendremos que hacer un seguimiento y que a veces llegaremos a una causa y en otras ocasiones no. Ahora mencionaremos algunas de las causas principales de baja de peso significativa. Tenemos las neoplasias, ¿cierto? Destacando los cánceres gastrointestinales, ¿cierto? Le siguen pulmonares, hematológicos y menos frecuentes de próstata, mama y ovario. 15 a 40% de pacientes con cáncer van a presentar una baja de peso y anorexia al momento del diagnóstico. Los factores de riesgo, ¿cierto?, ante una baja de peso para sospechar una neoplasia van a ser la edad avanzada, el sexo masculino, un tabaquismo activo y una pérdida de peso de gran magnitud. Por otra parte, tenemos las enfermedades gastrointestinales no malignas, como la enfermedad péptica ulcerosa, síndromes malabsortivos como la enfermedad celíaca y enfermedades inflamatorias intestinales como el Crohn y la colitis ulcerosa. Estos cuadros van a asociar síntomas gastrointestinales, ¿cierto?, como anorexia, dolor abdominal, saciedad precoz, disfagia, diarrea, esteatorrea, constipación crónica o sangrado digestivo. Dentro de los desórdenes psiquiátricos, ¿cierto?, tenemos la depresión y tenemos trastornos de conducta alimentaria. Por ejemplo, la anorexia nerviosa, donde va a haber una restricción de la ingesta de alimentos, ¿cierto?, preocupación excesiva por el peso corporal, un intenso miedo por ganar peso o ya un miedo a la gordura, ¿cierto?, y una distorsión del peso corporal. Dentro de la bulimia, ¿cierto?, vamos a tener, por ejemplo, los vómitos autoinducidos y también una excesiva preocupación por el peso y la imagen corporal. Dentro de las endocrinopatías, ¿cierto?, en el hipertiroidismo la baja de peso es un síntoma clásico, ¿cierto? Y pueden asociar también hiperfagia, es decir, un consumo excesivo de alimentos. En personas mayores, ¿cierto?, podría haber anorexia, ¿cierto?, con una pérdida acelerada de peso.
La diabetes mellitus descompensada, ¿cierto? Va a ser en diferente magnitud, no es lo más frecuente, no una pérdida de peso tan significativa, pero se asocia en personas que mantengan un mal control metabólico. De la insuficiencia adrenal crónica es importante saber que van asociados otros síntomas como deshidratación, anorexia, fatiga, debilidad, y se presenta principalmente en la insuficiencia adrenal primaria. Lo que respecta al feocromocitoma, ¿cierto? Es un tumor, ¿cierto? Que va a inducir un estado hiperadrenérgico y va a causar una baja de peso con apetito aumentado y otros síntomas clásicos, pero la verdad es que la baja de peso se describe como infrecuente. Las enfermedades infecciosas, ¿cierto? Tenemos el VIH, ¿cierto? Que va a inducir baja de peso por distintos mecanismos como infecciones o enfermedades gastrointestinales secundarias que van a provocar menor aporte energético. La tuberculosis, en donde la baja de peso es un síntoma clásico de una tuberculosis activa, de una reactivación de la infección. La hepatitis C, ¿cierto? Cuando se desarrolla esta infección crónica por el virus hepatitis C, va a tener pérdida de peso, náusea, anorexia, debilidad. Y las infecciones helmínticas, ¿cierto? Es decir, parásitos que causan un déficit nutricional y baja de peso. Algunas enfermedades crónicas avanzadas, ¿cierto? Van a provocar pérdida de peso significativa, como la insuficiencia cardíaca, cuando están en estadios avanzados, como NIHA 3 o 4. Pueden asociar anorexia, saciedad precoz, depresión y los síntomas congestivos clásicos. Dentro de la enfermedad pulmonar crónica se describe que entre un 30 a 70% de los pacientes con EPOC severa podrían presentar una baja de peso. Y la enfermedad renal crónica, el mismo caso, ¿cierto? Cuando tenemos principalmente enfermedades más bien severas. Dentro de las enfermedades reumatológicas, ¿cierto? Se describe la artritis reumatoidea, la arteritis de célula gigante o arteritis de la temporal, también llamada antiguamente enfermedad de Takayasu, que además asocian otros síntomas sistémicos. Las enfermedades neurológicas, ¿cierto? Que provocan pérdida de peso por múltiples mecanismos, ¿cierto? Por una conciencia alterada, por disfunción motora, disfagia, entre otros. Dentro de las que están descritas el accidente cerebrovascular, demencias de todo tipo, enfermedad de Parkinson y el ELA. Y otras causas misceláneas, como fue comentado, algunos medicamentos, ¿cierto? Drogas, el alcohol, la cocaína, anfetaminas, marihuana y factores sociales, ¿cierto? Por ejemplo, que lleven menor ingesta, un caso, por ejemplo, descrito podría ser personas mayores que no tengan medios para recurrir a obtener sus alimentos. Dentro de la literatura, como fue mencionado, hay ciertas causas de baja de peso con ingesta conservada. Por ejemplo, tenemos la diabetes mellitus descompensada, en donde el mecanismo es que se produce un estado hipercatabólico porque hay falta de insulina. Y esto va a llevar a ciertos síntomas, ¿cierto? Que son las 4 P's, la pérdida de peso en primer lugar, la poliuria, la polidipsia y la polifagia. El hipertiroidismo, ¿cierto? El mecanismo es por mayor metabolismo que está inducido por el exceso de hormonas tiroides. Y esto va a llevar a intolerancia al calor, diaforesia excesiva, estados de hiperactividad como ansiedad, insomnio, nerviosismo, temblor, palpitaciones y taquicardia. Los síndromes malabsortivos, como podría ser una pancreatitis crónica o una enfermedad celíaca, en donde el mecanismo es que se pierden nutrientes por vía digestiva, con la aparición de diarrea crónica, distensión abdominal, estetorrea, lientería, déficit nutricional específico según lo que se esté perdiendo por vía digestiva. Mencionar aquí que también existe un video de diarrea y síndrome malabsortivo en este canal. El feocromocitoma, ¿cierto? Es un tumor que va a secretar catecolamina y va a inducir un estado hiperadrenérgico y va a asociar algunos síntomas clásicos como cefalea, hipertensión, que va a ser una hipertensión arterial severa, refractaria y que se presenta en crisis paroxística, asociada a palpitaciones, diaforesis, rubor facial y, como fue mencionado, cefalea. Ahora de lleno en síndrome constitucional o consuntivo, este es un síndrome que se sustenta en base a 3 pilares. El adelgazamiento, ¿cierto? Para recordarlo con la mnemotecnia de las 3A, o baja de peso, que va a ser significativo e involuntario, y por lo tanto hay que hacer la distinción entre si esta baja de peso es significativa o no. La astenia, ¿cierto? Que se refiere a este cansancio sin esfuerzo que lo justifique, y que se hace una distinción con otro concepto que es similar, que es la dinamia, que responde a una falta de energía o vigor. Cuando nosotros reconocemos astenia o relativamente como equivalente en algunos casos la dinamia, tenemos que diferenciar si es orgánico o funcional, que ya veremos cómo hacer eso. Y la anorexia, ¿cierto? Que es una pérdida o disminución del apetito y que también existe un concepto descrito relativamente equivalente, pero que se hace esta distinción clínica con la inapetencia, que es una falta de placer con la ingesta. Cuando nosotros veamos anorexia hay que saber si es selectiva o no selectiva, es decir,
si la anorexia, es decir, la disminución del apetito, se presenta frente a algunos alimentos o no. Por ejemplo, está clásicamente descrito en el cáncer gástrico una anorexia selectiva a carnes. No confundir estos síntomas del síndrome constitucional con los denominados síntomas B, que también incluyen la baja de peso, pero que además estos síntomas B van a presentar diaforesis nocturna y fiebre, que están descritos, por ejemplo, en linfomas y en tuberculosis. Además, debemos saber del síndrome constitucional, que puede presentarse con estos síntomas totalmente combinados o de forma aislada. Y lo importante es reconocer que vamos a orientar el cuadro de la persona como un síndrome constitucional o no. Las causas, ¿cierto?, son las mismas comentadas para baja de peso: malignas, no malignas y psiquiátricas. Y si una evaluación inicial normal excluye neoplasia, ¿cierto?, como una patología grave que queremos descartar, y no se identifica una causa razonable, podría ser útil mantener el seguimiento dentro de este síndrome. Como fue mencionado, hay que diferenciar una astenia funcional de una orgánica. Algunas cosas para diferenciarlas son, en primer lugar, la temporalidad, ¿cierto?, donde una astenia orgánica es progresiva, mientras que una funcional es fluctuante. La relación con la actividad, en donde la funcional no varía con el reposo ni la actividad, mientras que la orgánica alivia con el reposo y aumenta con la actividad. El predominio, ¿cierto?, la funcional es clásicamente de un inicio matinal, mientras que la orgánica tiene una exacerbación a medida que transcurre el día. La baja de peso, ¿cierto?, obviamente una baja de peso significativa va a ser un marcador de organicidad. La asociación con otros síntomas, por ejemplo, marcadores de organicidad como anemia, síndrome febril, van a ser marcadores de astenia orgánica, mientras que la presencia la ausencia de estos síntomas y la presencia de otros como el estrés, ¿cierto?, van a ser marcadores de un cuadro con mayor probabilidad de origen funcional. Los hallazgos, ¿cierto?, si es que hay hallazgos al laboratorio, al examen físico que me hablen de algún trastorno orgánico, obviamente van a orientar a una astenia orgánica. Y finalmente, ¿qué etiologías? Y dentro de la astenia orgánica, aquí se nos mete de nuevo la baja de peso significativa, ¿cierto?, y el síndrome constitucional, que van a presentar los mismos diagnósticos diferenciales: infecciones, neoplasia, metabólica y en algunos casos también de origen psiquiátrico, pero estas más bien van a asociar a una astenia funcional. ¿Qué pasa con el síndrome consuntivo y la baja de peso en personas mayores? La verdad es que el síndrome consuntivo no se va a presentar de una forma tan florida como en otros casos, y va a haber mayor proporción de casos en donde se presenten los síntomas de forma aislada, por ejemplo con anorexia o pérdida de peso, en lugar del síndrome consuntivo completo. En ese sentido, también otra cosa que hay que saber especial en personas mayores es que van a asociar múltiples mecanismos y algunos con mayor proporción. Por ejemplo, van a empezar a tener mayor relevancia la demencia, la depresión, la disfagia, las drogas, y especialmente en contexto de polifarmacia, la dentición que tenga la persona y la disfuncionalidad que pueda tener. Y aquí lo mismo, pero con otra mnemotecnia en inglés. En resumen, ¿cierto?, cuando enfrentemos un síndrome consuntivo, tenemos que caracterizar relativamente, ya que no siempre es útil la distinción clínica entre astenia y adinamia, pero reconocer que existe algún tipo de compromiso del estado general en la persona, ¿cierto? En ese sentido podría ser útil relativamente distinguir si es que hay sospecha de patología psiquiátrica o no, reconocer si es que es una astenia funcional u orgánica, más o menos orientarnos. Y lo principal es buscar marcadores de enfermedad orgánica, como son la anemia y la fiebre, que serán revisados en otros videos, y en este caso lo que fue destacado, que sería la baja de peso significativa o no. Si es que no hay baja de peso significativa, nos empezamos a orientar por causas más bien psiquiátricas, ¿cierto? Trastornos ansiosos, depresión, entre otros. Y si es que hay baja de peso significativa, aquí podría ser útil también conocer si es que hay trastornos en el apetito o no. Por ejemplo, una persona que no tenga anorexia y que tenga una ingesta preservada, ya sabemos cuáles son las causas clásicas: una diabetes mellitus descompensada, hipertiroidismo, enfermedad celíaca, pancreatitis crónica, feocromocitoma. Mientras que si tenemos un paciente que presenta anorexia, es decir, que tiene todo el síndrome consuntivo, astenia, baja de peso significativa y anorexia, aquí ya empezamos a buscar las enfermedades orgánicas como con mayor evidencia, ¿cierto?, por lo florido de este síndrome, y vamos a buscar en primer lugar descartar neoplasias, ¿cierto?, principalmente gastrointestinales, hematológicas, buscar enfermedades infecciosas, ¿cierto?, por ejemplo VIH, tuberculosis,
enfermedades inflamatorias, ¿cierto?, de origen reumatológico, como la artritis reumatoide, vasculitis, lupus, y entre otras enfermedades, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, EPOC, patología gastrointestinal no maligna, entre otros. Espero que les haya gustado este video, no olviden compartirlo y muchas gracias por haberlo escuchado.